Y obviamente vamos a retomar ahora esta grave noticia que ha dado a conocer la SUPEN hoy en la mañana, porque hay 1.300.000 trabajadores costarricenses que están afiliados al régimen de pensiones de la Caja y que eventualmente podrían no recibir del todo su pensión si efectivamente este régimen quiebra. Por eso hemos traído aquí al superintendente de pensiones, a don Edgar Robles, para que nos explique la gravedad o la magnitud de esta grave denuncia que han hecho esta mañana. Don Edgar, gracias por estar aquí en Telenoticias. Con todo gusto, doña Pilar. Aquí hay varias cosas que aclarar. En primer lugar, lo que se hace es presentar datos de la Caja del Seguro Social, o sea, no son estimaciones de la Superintendencia de Pensiones, sino que los tomamos del último estudio actuarial que realiza la Caja del Seguro Social. Pero por eso, ¿cómo llegan ustedes a la conclusión, don Edgar, de que el régimen está en quiebra? Porque el mismo estudio actuarial de la Caja del Seguro Social indica que el déficit actuarial, o sea, el valor presente de lo que se va a recaudar en los próximos 100 años versus lo que se va a cobrar en pensiones en los próximos 100 años, equivale al Producto Interno Bruto. O sea, es cerca de 38.000 millones de dólares. Eso significa, o es equivalente a decir que para tener sostenibilidad en este régimen, tendríamos que aumentar los ingresos del régimen o disminuir los gastos en el equivalente de un 1% del PIB durante los próximos 100 años. Ahora, don Edgar, ¿por qué usted cree que la Caja no dice la verdad? O sea, ¿qué sacan, digamos, engañando a un trabajador que mañana va a ir a cobrar su pensión y le van a decir, sí, usted tiene derecho, pero no hay dinero, como pasó en Argentina, en Uruguay, en varios países? Estas cifras de la Caja, estas son cifras de la Caja. Nosotros pensamos que las cifras son peores que esto. O sea, los estudios que presenta la Caja y que nosotros analizamos, encontramos cifras que no son válidas con la realidad, no concuerdan. Por ejemplo, en el estudio del 2010, comparado con el mismo estudio de la Caja del 2008, encontramos que ellos asumen que las personas cotizan como un 20% más del tiempo de lo que cotizaron en el 2008. Y entonces, cuando uno ve las cifras de las proyecciones del 2011, basados en la última evaluación actual del 2010 contra las del 2008, son astronómicas. O sea, ya empezamos a ver que el régimen empieza a consumir los intereses de la reserva a partir de este año, cuando en el estudio previo decía que era en el 2029. Entonces, se da un arreglo para que se dé la impresión de que esto es un problema que va a ocurrir hasta en el 2040, y que por lo tanto las medidas no son tan inmediatas, pero las medidas son urgentes, o sea, financiar un déficit. Edgar, pero ¿por qué ustedes, si son el órgano, digamos, supervisor de las pensiones, no pueden obligar a la gente de la Caja que le dé los datos reales, a ustedes meterse a hacer los estudios ahí? Bueno, hay un compromiso. Primero, ellos tienen autonomía, y así lo han planteado siempre, autonomía de manejo de los seguros. Eso quiere decir que la Procuraduría incluso les ha dicho que no son regulados de la SUPEN, y nosotros establecemos estos requerimientos vía regulación al resto de los regímenes del país, con excepción de la Caja del Seguro Social. Nosotros hicimos un estudio actuarial, pero no vamos a comentar ni siquiera eso, porque eso son cifras de la Caja, todas ellas, y el gran problema es que nosotros sí lo supervisamos, pero no nos brindan la información que nosotros requerimos ni en los plazos en los cuales nosotros lo requerimos. Y es por esto que nosotros denunciamos penalmente a varios funcionarios de la Caja del Seguro Social, porque igualmente le preguntamos a la Procuraduría si podíamos sancionar a los funcionarios. Nos dijeron, ustedes no tienen capacidad de sanción, solamente por la vía penal pueden denunciarlos, y así lo hicimos. Ahora, don Edgar, pero ¿cuándo podría, según los cálculos que ustedes han hecho con base en las cifras que les da la Caja, sí, ¿cuándo podrían dejar de tener dinero para pagar las pensiones de los costarricenses? Sí, porque estamos hablando del mayor régimen de pensiones del país por lejos, ¿verdad? Y la preocupación nuestra tiene que ver precisamente con eso. O sea, no nos podemos dar el lujo de hacer quebrar un régimen que es totalmente solidario y que cubre a la parte más vulnerable de la población. Nuestras estimaciones indican que en el 2025 el régimen está sin dinero para pagar y pasaría a ser un presupuesto con cargo, un régimen con cargo presupuesto público. O sea, el Ministerio de Hacienda tenía que pagar pensiones y hacerse cargo de este desbalance actuarial, que es 38.000 millones de dólares de valor presente, es un montón de dinero. Aquí lo importante es que se puede trabajar desde ahora. Nosotros tenemos el compromiso de la Presidenta de la República de que vamos a hacer un estudio actuarial. La posición de la SUPEN es muy razonable, o sea, tenemos dudas severas de que los estudios se están presentando de forma adecuada, tenemos evidencia contundente de que no es así, de que esos estudios presentan manejos inapropiados de la información, supuestos irreales, y que hacen parecer que el régimen va a quebrar hasta en el 2040 en lugar del 2020, cuando nosotros decimos, pero eventualmente va a quebrar, y que los costos del ajuste tienen que ser menores hoy si nos ponemos a discutirlos en lugar de esperar 20 años, como lo propone la Caja, para hacerle frente a esos. Ahora, don Edgar, pero lo triste de eso es que mientras ustedes se ponen de acuerdo, o sea, entre la SUPEN, la Caja, el gobierno, o sea, los actores políticos, digamos, y los expertos, hay 1.300.000 trabajadores costarricenses que realmente están en peligro de que cuando llegue el momento de cobrar su pensión no tengan el dinero para cobrar. Tenemos cerca de 5 años de estar tratando de hacer entender a las administraciones de la Caja de que aquí tienen un problema
que no se ve en este instante, porque la reserva sigue creciendo, pero sigue creciendo simplemente por una cuestión de demografía que en el futuro no se va a dar. A finales de la presente década la pirámide se nos empieza a invertir de forma severa. Ya de hecho este estudio empieza a mostrar los primeros síntomas de la reversión de la pirámide poblacional y no nos podemos esperar, como en el caso de salud, a que estalle el problema para solucionarlo, porque en el caso de pensiones no se soluciona despidiendo gente, se soluciona contribuyendo más, porque bueno, aquí estamos hablando de pensionados, no de gastos administrativos. Eso es justamente para que no nos ocurra lo que ha ocurrido en otros países como Argentina, Uruguay, etcétera. Y toda Europa. Los pensionados se quedaron sin cobrar su pensión. Correcto. De acuerdo con el criterio de ustedes, ¿es salvable el régimen de pensiones de la Caja? Por supuesto, o sea, ¿Cómo? ¿Cómo se puede es salvable? Ahí se requiere un acuerdo nacional y el acuerdo nacional tiene que ir en el sentido de ver qué parámetros ajustamos para hacer que este régimen continúe siendo solidario, que es el primer requisito, y segundo, sea sostenible en el largo plazo y no hasta dentro de 15 años o 20 años. Recordemos que los ajustes en pensión tardan mucho tiempo en hacerse efectivos. La reforma que se planteó en el 2005 resultó insuficiente y se va a prolongar por cerca de 10 años en tener sus efectos, pero ni aún así va a ser suficiente para hacerle frente ¿Cómo al lo régimen. podemos salvar? Muy concretamente, o sea, ¿con qué medidas lo podríamos salvar? No existe libro mágico, los parámetros que hay que considerar es la edad de retiro. Eso O sea, quiere aumentar la edad de retiro. Aumentar la edad de retiro ¿En lugar de 62 y 65? O 57 como se plantea, pensar en 66, 67 como lo tienen los países europeos hoy en discusión. Para mujeres y hombres, igual. Puede ser para mujeres y hombres, equiparar las tasas de cotización entre trabajadores asalariados independientes, ver el tema de gastos administrativos, la forma en la cual se invierten los recursos de invalidez, vejez y muerte. Le doy un ejemplo. En el caso de los edificios de la Caja de Seguro Social que están en San José Centro. Sí, el edificio grande de la Caja. Los dos edificios grandes son cerca de 28 pisos. Esos 28 pisos se los alquila el IBM, que es el dueño, al seguro de enfermedad y maternidad en 115 colones el metro cuadrado. Ahí hay una pérdida que se le ha ocasionado al IBM a favor del seguro de enfermedad y maternidad, que no debería ocurrir, es un subsidio cruzado. Bueno, esas situaciones no deben presentarse y que mejoran la sostenibilidad. No es la única, por supuesto, esta es muy pequeña dentro del total de medidas que se pueden tomar, pero está la cantidad de cuotas, la tasa de cotización, la edad de pensión, Ahora, la disminución de la morosidad. Don Edgar, si la Caja sigue insistiendo en que no hay ningún problema con su régimen, mucho menos van a tomar esas medidas para que el régimen no quiebre. O sea, ¿ustedes creen que por esta vía penal, el paso que dieron hoy en la mañana, van a poder obligarlos realmente a que tomen esas acciones? La medida penal que tomamos se da para que nos brinden información. El estudio que vamos a realizar con los datos del censo y que nosotros creemos que ya tenemos que estar trabajando en las definiciones técnicas de ese estudio y en realidad la administración de la Caja no nos ha permitido, es lo que va a dar la luz para tomar medidas a futuro. Pero esas medidas a futuro nosotros nos preocupa que cada vez se van postergando más y más y más y el costo sobre la colectividad va a ser cada vez mayor. O sea, ¿usted está seguro e insiste en que si no se toma ninguna medida de aquí a 20 años? Totalmente. No hay dinero para pagar las pensiones. Las cifras de la misma Caja lo muestran. O sea, el déficit actuarial es alarmante, es más del 100% del PIB. ¿Quién podría obligar a la Caja realmente a tomar esas medidas? Bueno, sin duda, el primer paso es que ellos entiendan de que el régimen está en problemas, al igual que en este momento entendieron que el régimen de salud estaba en problemas. Recordemos que hace un año nada de esto se discutía. Es a partir de la comprensión del problema que podemos sentarnos verdaderamente, actuar seriamente sobre las medidas que requieren el régimen y sobre lo cual la superintendencia está dispuesta a colaborar en lo máximo posible. Muchísimas gracias, don Edgar. Advertidos estamos, costarricenses, que hay un problema con las pensiones de la Caja. Vamos a ver si las autoridades de la Caja realmente reaccionan y actúan y si los gobiernos la obligan a actuar, porque como decíamos, hay 1.300.000 costarricenses que tienen en peligro su pensión en este momento. Muchas gracias a don Edgar.